Hola, buen día para todos, buena tarde. No puedo estar hoy con ustedes en esta sesión. Andamos acá en la parroquia, teniendo unos recorridos, procesiones que hacemos con la imagen de nuestro Cristo. Es una imagen de Cristo llamado Señor de los Desamparados, y entonces por esa razón no puedo estar con ustedes hoy en la clase. Pero les dejaré grabadas pues la lección. Seguimos con la segunda nota de la iglesia, la santidad. Hace 8 días vimos que la iglesia es una, hoy veremos que la iglesia es santa, después que es católica y apostólica. Hoy vamos con la santidad, vamos a hablar un poco de eso en la iglesia. Y como siempre que es este tipo de casos, si hay preguntas, vayan a apoyar por ahí apuntándolas para que entonces cuando tengamos la oportunidad de tener el diálogo, podamos resolverlas. Les voy a compartir la pantalla donde nosotros pues hablamos de esto, ¿no? La santidad de la iglesia. Ahí tenemos ya nuestra pantalla. Entonces, miren, esto recuerden, estamos viendo lo que son las notas de la iglesia. Ver las notas de la iglesia para nosotros es fundamental, porque ya les explicaba, las notas de la iglesia nos ayudan a comprender la credibilidad de la iglesia. Puede haber muchas comunidades y puede haber muchos que digan, es que a nosotros nos fundó Cristo, somos la verdadera iglesia de Cristo. Pero al final y al cabo, se deben de tener, desde siempre se han reconocido ciertas características que permiten afirmar efectivamente esta es la iglesia que estableció Cristo. Y esto es lo que llamamos estas notas de la iglesia. Las notas de la iglesia es la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Desde hace cientos y cientos de años se define así a la iglesia como una santa, católica y apostólica. Hace 8 días hablamos de esto de la unidad y hoy vamos con este otro tema de la santidad. Nuestros objetivos, el objetivo doctrinal, ¿no? Aprender desde la doctrina cómo es que la iglesia es santa, porque esto pues trae muchos reparos, ¿no? Muchos rebuznes. Mucha gente podría quizás decirnos, no, padre, ¿cómo se le ocurre a usted decir que la iglesia es santa? ¿Qué no ve todo lo que pasa? ¿Quién no está enterado de lo que pasa en la iglesia? Es más, nosotros que somos parte de la iglesia, que colaboramos en la iglesia, caray, cuánta falta de santidad. Entonces, ¿cómo entender la santidad en la iglesia? Y el objetivo de carácter moral, es decir, aplicando lo que aprendemos, digamos, en teoría, doctrinalmente, es entonces que nosotros tengamos una visión que sea más objetiva y, ojo, más sobrenatural en la iglesia. Que no veamos a la iglesia, no nos olvidemos, yo se los insistí al inicio, no nos olvidemos que la iglesia no es una obra humana, no es algo que dependa de nosotros, que digamos los seres humanos, no tenemos que hacer, vamos a juntarnos para hacer una comunidad, para hacer la iglesia. Claro que no. La santidad de la iglesia, la naturaleza de la iglesia es sobrenatural, más allá de la mera naturaleza humana. Es decir, es una obra de Dios. Lo hemos explicado. La iglesia es una convocación, un llamado de Dios para estar con los demás. Bueno, ¿qué nos dice? Pensemos un poquito la Sagrada Escritura acerca de la santidad. Entonces, miren, en el Antiguo Testamento tenemos estos datos que es importante que consideremos. En la Sagrada Escritura, la esencia de la santidad es algo fundamental para hablar de Dios. ¿Cómo entender santidad? Pues lo tenemos que entender desde Dios, no desde nosotros, desde Dios. Él es el santo de los santos. Entonces, para el pueblo hay una conciencia. Dios es totalmente separado, es el totalmente distinto a nosotros. Y esta parte es precisamente lo que se llama su santidad. Por eso es santo, porque está separado de nosotros, es el totalmente otro, no es como nosotros, es por eso plenamente santo. Y desde esa naturaleza es Dios el que santifica, digámoslo con esa palabra, el que separa a los hombres al momento en que exige una conducta de santidad. ¿Cómo que nos separamos? No entendamos así como que si fuera un pleito, una división, no, no, porque si no estaremos hablando del mismo demonio, ¿no? Hemos dicho que Satanás es el diablo, es el que divide. No se trata aquí de eso, no se trata de que Dios venga, divídanse unos a otros, no.
sino que nos separamos de nuestras conductas. Es decir, si queremos ser santos, tenemos que romper esas conductas meramente humanas y ver esa parte más allá de, y es ahí cuando entonces desde Dios podemos decir, somos santificados con su gracia para separarnos de aquello que no está bien, de aquello que nos aleja de Dios y permanecer más a su lado. Por eso, ojo, es Dios el que configura, es Dios el que determina en qué consiste la santidad. Es el Señor, no somos nosotros, ¿eh? Porque a veces luego, no, es que ser santo tiene que ser así, 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 así. Y así lo hacemos. Fíjense cómo las personas a lo mejor les ha tocado a ustedes que se las apliquen, ¿no? Ya vas a tus clases, ya te sientes la muy santurrona, ¿no? Ya eres la santa, ya que te hagan una casa allá en la iglesia, que cuando te paga el padre para que... Entonces, démonos cuenta cómo nuestras conductas, al separarse de lo normal de las personas, incluso meritan la crítica de tantos, incluso desde la misma familia, con lo doloroso que eso resulta, ¿no? Porque eso esperaría la comprensión en las personas que estamos rodeados. Y en tantas ocasiones, ustedes en la experiencia revisen cuántas ocasiones no es así. ¿Por qué? Porque hay una separación. Hay esa parte donde uno va configurando su vida de acuerdo precisamente a Dios. Es Dios el que nos va santificando y por eso nos exige ese cambio de conducta. Esto es lo que bíblicamente entonces entendemos por santo, por santidad. Y así entonces cualquier cosa que nosotros dediquemos a Dios va a estar santificada desde el Señor. Pongo un ejemplo, no sé, una vestidura litúrgica, no sé, un ornamento. Está santificado, está bendito. ¿Por qué? Porque es para un uso exclusivo del culto sagrado, para nuestro Dios. El pueblo de Dios es santo, el pueblo de Israel es santo. ¿Por qué? Porque fue elegido por Dios de entre todos los pueblos de la tierra. Es entonces la forma en cómo Dios actúa. ¿Por qué es importante esto? Porque la santidad entonces no es fruto de mi búsqueda, ¿eh? No es fruto de mis méritos. La santidad, ante todo y en primer lugar, viene de Dios. Y obviamente, sí, desde Dios voy a tener la oportunidad de crecer, de madurar y de pensar tantas y tantas cosas. Solo desde Él, desde Dios. Nuevo Testamento hace ya un enriquecimiento. Fíjense cómo está aquí. Para hablar de santidad del Nuevo Testamento, nos queda claro cómo Dios, dice quien sea, pero no, Dios envía a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para comunicar su propia vida a los hombres. Entonces, desde este momento, la santidad ahora se comunica en Cristo. Dios nos santifica a través de Cristo y esto hace que se adquiera estas dimensiones. Trinitaria, cristológica, pero sobre todo una dimensión personal. La dimensión trinitaria, pues nos tiene que poner en contacto precisamente de la naturaleza de Dios. Si nosotros somos santos es porque Dios, decíamos, nos santifica, es decir, nos hace partícipes de su misma vida íntima. Por eso es trinitaria. Esta santidad nos involucra en la vida de Dios mismo. Es cristológica. ¿Por qué? Porque somos santificados a través de Cristo. Si somos partícipes de la vida de Dios es en Cristo. Digámoslo de esta manera, si somos hijos de Dios es gracias a Cristo. Pero eso se dice que somos hijos en el Hijo. Somos hijos en el Hijo. Ya que el creyente entonces cuando participa de la vida de Dios es gracias a Cristo. Se dice que Cristo viene para llevarnos a Dios. Se abaja, se hace como nosotros, para que nosotros podamos tener acceso a Él. Y desde ese acceso, llevarnos entonces a Dios. Es esta realidad en la cual se concibe, ¿no? En qué sentidos tenemos que buscar esta parte cristológica en la santidad. Y viene una dimensión personal. ¿En qué consiste la dimensión personal? Bueno, que cada persona tendrá la oportunidad de proclamar su
esfuerzo para ser santo. Es el momento de la gracia. Yo acepto lo que se me dice, yo creo lo que se me dice, creo en Dios, creo en todo, pues lo que implica, acepto pues lo que Dios me pone delante y me comporto como ese hijo de Dios. Y al aceptar esa gracia que Dios me ha dado en Cristo, entonces por eso también se dice que la santidad es trinitaria, es cristológica y es personal. Es la primera parte de lo que dice Nuevo Testamento. Ahora, la santidad en la iglesia, podemos decir nosotros, se presenta gracias a que es el pueblo de Dios. Y entonces aquella característica que se le daba al pueblo de Israel, ahora también se le aplica a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Pero esa santidad, en el caso de la iglesia, sobrepasa, ojo con esto, la santidad que se tenía en el pueblo de Dios de antes, en el pueblo judío. Entonces, ¿de qué se trata esto? La santidad de la iglesia no es un título, no es un reconocimiento, no es algo que se otorgue. La santidad en la iglesia es ontológica. Esta palabrita ontológica, entonces, significa para nosotros, precisamente, significa que es algo metafísico, que es algo que está acompañando pues, todo su ser. Si entonces se habla ontológicamente de algo, bueno, pues estás tocando las fibras más intensas, más fuertes de una persona. Es ahí donde viene el conflicto, ¿no? Es ahí donde viene todo esto, que no solamente es algo externo, esa santidad es ontológica porque nos la da Dios Padre a través del Hijo por la acción del Espíritu Santo. Esa santidad así entonces afecta a toda una persona, a todo ser humano. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, si hay gente creyente, podemos decir nosotros, hay gente que de manera libre, auténtica, pues van a poder dar una mano a los demás. ¿En qué razón? ¿En qué motivo? Bueno, pues cuando a veces se hace necesaria nuestra colaboración, pues ayudamos. Y ayudamos como un acto de santificación para salvarnos y salvar a alguien. Eso entonces hace que participemos de esa vida de Dios, de esa vida de comunión. Ahora, la causa instrumental, ¿cuál es el instrumento a través del cual nos llega esa santidad? En nuestro caso es el bautismo. ¿Por qué el bautizo? Sin importar la edad, sin importar la edad, por favor. ¿Por qué el bautizo es la causa instrumental de la iglesia? ¿Qué onda ahí? ¿Cómo entender esto? Bueno, pues el bautismo es lo que nos hace morir al pecado junto con Cristo y resucitar a la vida nueva de Cristo. Y entonces, gracias al bautismo, estamos recibiendo esa gracia que nos tiene que empujar a salir del pecado, para que podamos entonces ser santos y dar frutos de santidad. Esto es para nosotros, digamos así, el desafío. Ese es el desafío. La causa instrumental a través de la iglesia, la causa instrumental. ¿Cuál es el instrumento, podemos decir nosotros, para que eso se vaya formalizando, por decirlo de alguna manera? La causa instrumental de la iglesia es el bautizo, pero la causa eficiente, lo que hace esto eficaz, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ha resucitado a Jesús, es el Espíritu Santo entonces el que gracias al bautismo nos da también la vida nueva y habita en nosotros. Recordemos, si por solamente ponemos agua sobre el niño, por decir el sacramento del bautizo, pues mucho gusto, pero aquí necesitamos que venga más conciencia y darnos cuenta que la causa eficiente es el Espíritu Santo que hace eficaz todo sacramento. Cuando nosotros hacemos nuestra participación en la Eucaristía con una mayor conciencia, uno tiene que considerar que el momento también bien importante es esa ocasión en la cual yo estoy ayudando, sí, pero a través de un sacramento, a través de la acción del Espíritu Santo.
estoy dignificando. Esto es su causa eficiente. Ese es el Espíritu Santo, el que mueve, el que impulsa. Es el aire, no es el, el motor. Y la causa formal, ¿cuál es la forma? ¿Cómo se recibe esta santidad? Bueno, pues responden de signos de Dios. Cómo Dios precisamente ha querido en sus planes esta realidad. Esta realidad. Sí, ese designio de Dios. ¿Cómo yo me atrevo a decir que son para nosotros causas? Y a lo mejor alguien dirá, no, 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 yo no creo eso. Oye, claro, esta causa formal, la forma en la cual recibimos la santidad. Entonces, claro que Dios quiere, y quiere para nosotros, y nos ha entregado a su Hijo. Esto nos lo da Dios Padre para acercarnos a su Hijo. Y así entonces el Espíritu Santo nos va a impulsar para que hagamos nuestro ese designio salvífico y seamos esa causa instrumental de la misma santidad. Bueno, aquí es donde nosotros nos damos cuenta de esta situación, de esta realidad. Damos un paso más para ir viendo tal cual ahí cómo vamos siguiendo las cosas. Pero su santidad sobrepasa la del antiguo Israel, ¿no? Ya lo vamos viendo. Entonces, esto es lo que nos queda con sus tres causas: formal, material e instrumental. Vamos con lo que sigue. La iglesia es, ojo con esto, esponsalmente santa. Es otra figura que enseña el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón. Es esponsalmente santa. Es la figura de la alianza de los esposos. Cristo ama a su iglesia como su esposa y se entrega por nosotros, que somos esa iglesia. ¿Para qué? Para santificarnos. Si Cristo tiene, no sé, esta oportunidad de dar su vida en la cruz, lo ha hecho. Y esto nosotros lo tenemos que saber. Pues en primer lugar agradecer. Agradecer por la forma en cómo se tratan, pues digamos así, en casa. Cristo ama a la iglesia. Está bueno. ¿Se dejará la iglesia amar por Cristo? Cristo ama, pero la iglesia, nosotros nos dejamos amar. Entonces empezamos ahí como a batallar, ¿no? Es parte, pues, de lo que bíblicamente encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento acerca de la santidad. En la tradición y en el magisterio, las antiguas profesiones de fe, los credos que llamamos, entonces ya desde siempre, podemos decir desde antiguo, había fórmulas de fe, había profesiones de fe que eran conocidos como símbolos, podían ser los credos, profesiones. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, desde que va adquiriendo esa conciencia de que esta es la iglesia de Dios, se van poniendo esas notas. Y ahí estaba presente ya la santidad. Hay unas cosas que tenemos nosotros que ir acomodando. Podemos ir nosotros como ir entendiendo, digamos así, ir desgranando, ¿no? Y eso fue sucediendo a lo largo de los años de la iglesia. Entonces, desde la antigüedad están estos credos y hay conciencia de que la iglesia es santa. Y así se expresa. Tenemos estas profesiones de fe de Éfeso y Calcedonia. Los santos padres, podemos sintetizar el pensamiento de todos ellos. Los santos padres, pues más o menos dicen, pues la iglesia es pecadora, pero después que interviene el Espíritu Santo, es santificadora. Esto es después. Entonces, uno tiene que ponerse atención ahí en las cosas. ¿Cuáles son, por ejemplo, los puntos en común acerca de algo?
¿Cuáles son esas consideraciones que me quedan a mí al alcance? Pues para poder hacerlo. Los santos padres también tienen esa conciencia. La iglesia es pecadora, pero al mismo tiempo, ojo, es purificada, se vuelve casta. Esto es lo que nosotros debemos reconocer con el papel del Espíritu Santo. Si no fuera, si no hubiera sido posible el Espíritu Santo, digamos, el que facilitara todo esto, no habría lo que somos, no sería lo que somos. Aquí viene un símbolo muy fuerte. Al mismo tiempo, dicen los santos padres, la iglesia está con su pecado y llega entonces el Señor. Y entonces, si se permite entrar al corazón, esta iglesia al mismo tiempo es humana y pecadora. Esa es su condición. Cómo en la iglesia al mismo tiempo está lo más puro y santo, pero al mismo tiempo está también la maldad, está también el pecado. Y eso, hermanos, es importante que no lo perdamos de vista. A veces quisiéramos ser totalmente blancos o negros, y así no es el mundo, así no es. Tiene uno que aprender esta partecita porque de no hacerlo, pues sería muy como complicado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí tenemos esto. Somos santos por el que nos santifica. Somos santos y al mismo tiempo pecadores. Es parte de. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 39, dice que la iglesia es indefectiblemente santa y que esta santidad aquí está algo interesante. Esa santidad entonces al mismo tiempo es un don y al mismo tiempo es un compromiso. Este don y tarea, podemos decir, lo tenemos todos. ¿Cómo voy a trabajar para que mi vida sea realmente santa para todos los demás? Esta partecita la tenemos nosotros pues que entender y comprender. De no hacerlo, pues imagínense cómo nos vamos a ir así como que quedando. Ahora, si esta santidad, como dice el Lumen Gentium, es entonces el esfuerzo que hacen los padres después de ese compromiso, pues tengo que considerar dos cosas fundamentales. La primera es que implica un compromiso para que pueda vivirse. Este compromiso es para todos. Por eso se habla de que estamos llamados a la santidad, se habla de que nuestra vocación es la santidad y tenemos que hacerlo, tenemos que echarle para adelante. Y al mismo tiempo es un don, es un regalo. Es que Cristo, quien con el Padre y el Espíritu Santo, podemos decir, es el único santo, Cristo se entrega para santificar la iglesia y entonces está dando su santidad. Y esta realidad es fundamental para nosotros. Es don, regalo, pero al mismo tiempo es compromiso, es tarea. Eso entonces es lo que nos dice el magisterio. Cómo se recorre en los credos, en los santos padres y aquí en Vaticano II. Vamos con el plato fuerte, ¿no? ¿Cómo hacemos esa reflexión teológica en torno a esto? Esto es la santidad. Miren, el magisterio nos afirma que la iglesia es santa, pero al mismo tiempo es pecadora. Es santa, sí, pero al mismo tiempo hay pecado. Entonces, no podemos olvidar esto.
No, no se puede hacer. Entonces, se trata de resolver esto. Bueno, ¿cómo es posible que la iglesia al mismo tiempo sea santa y al mismo tiempo pecadora? Entonces, lo primero para solucionar este punto es evitar extremos. ¿Cuáles son esos extremos que a veces pueden expresarse, pueden darse? Primero, algunas herejías que se fueron dando querían una iglesia de gente pura, de gente que no pecaba. Si tú tenías por ahí un pecado, ¿qué crees? Ya no podías entrar en la iglesia. Bien protestantes, ¿no? Como cuando se va alguien de los católicos allá con el hermanito protestante, y bueno, todo lo que dice. Y es que yo cuando era católico, era borracho, drogadicto, mujeriego, era lo peor de mi vida, cuando era católico. Obviamente, esa persona nunca fue un buen católico. Y eso nos debe quedar muy claro. Cuando nosotros hablamos de la santidad en la iglesia, no es porque seamos totalmente puros, ¿eh? Y lo sabemos. Si hay alguien que nuestra iglesia, que nuestra comunidad se quiera sentir como que somos el grupo de los más santos de los santos, eso es terriblemente mal, tache. ¿Por qué? Porque se cierra el corazón a los demás. Ya no me importa quién sea, ya no importa quién esté, lo que importa es que yo soy santo y tú no, tú eres pecador, entonces no te juntes conmigo, como los papás, ¿no? ¿Cómo quieren que sus hijos no te juntes con ese niño porque te va a echar a perder? ¿De veras? Te va a echar a perder. A lo mejor ya ibas. Pero bueno, es parte de cómo se fue dando. Damos un paso más. Tampoco es aceptable la opinión de quienes quieren afirmar que pecaminosidad interior de la iglesia y su justificación solamente externa por obra de Cristo, pues obviamente no. ¿A qué se refiere esto? O sea, que la iglesia es pecaminosa, es pecadora por dentro, y la justificación solamente llega por fuera. En este caso, ojo, lo que se niega no es la existencia de gente que peque, sino que estamos en un problema con el bautizo. Está la iglesia ontológica. Esta partecita de la iglesia, perdón, de la santidad ontológica, recibimos en el bautizo. Y no la puedo negar. No la puedo negar. ¿Por qué? Porque es parte de mi naturaleza. Vengo de Dios. Él es el que me santifica. Entonces tengo que buscar el intermedio. Y tampoco es válida la explicación que separa la santidad objetiva de la iglesia institucional y la santidad subjetiva de cada uno de sus miembros. Como si hubiera dos iglesias. Una es la iglesia institución, otra es la iglesia acá de calle. No, no. Tenemos todos la misma realidad, la misma naturaleza, podemos decir nosotros, que nos ayuda a vivir, que nos ayuda a contemplar tanto, tanto, tanto. Entonces, fíjense aquí cuáles son los extremos, ¿no? Que se deben evitar. Como diríamos así, ni tanto que quema al santo, ni tanto que no la alumbre. Ni nos sentimos así como que los útale, los más puros, pero tampoco los más pecadores. Tenemos que mediar, tenemos que encontrar esto como parte de esa identidad ontológica y se entrega y se pone quizás en ese sentido, pues al servicio. Entonces nosotros estamos llamados a ser santos, pero la santidad no es mi esfuerzo, viene de Dios. Ahora, ¿qué conclusiones me va a ofrecer esto, no? Entonces, fíjense, el cristiano que peca, ¿deja de pertenecer a la iglesia? Pues obviamente no. Imagínense la iglesia, ¿quién sería? No, no había nadie, todos pecamos. Seguimos siendo parte de la iglesia, pero obviamente de una manera incompleta, incoherente. ¿Por qué? Pues porque no estoy siendo extensivo a la comisión que me han dado. Y esto, este, tenemos que pensarlo. Hemos perdido la caridad. Conservamos quizás nuestra fe, nuestra esperanza, pero la caridad es un presente.
La iglesia, siguiente conclusión, por ser santa y estar continuamente necesitada de purificación, entonces no tiene una santidad perfecta. Sí, 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 así es esto. La iglesia no tiene una santidad que sea perfecta. Esta partecita, no la olvidemos. Porque por un lado queremos encontrar en la iglesia solamente gente santa, 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 y cuando vemos un escándalo nos escandalizamos y con permiso me voy. O por otro lado, a lo mejor yo soy esa persona que quiere estar en santidad y que ayuda y que busca al prójimo. Está muy bien, pero viene en dos partes, en dos realidades, ¿no? La parte de los brazos, digamos, es una parte escatológica. Porque cuando uno levanta los brazos hacia Dios, al final nosotros estamos poniéndonos en un contacto con el Señor donde yo reconozco mis culpas. Señor, necesito esta ayuda. Y esto me mereces. Ella ayuda que sea, pues digamos así, que la pueda yo ofrecer, por hacerlo. Esa realidad es la que llamamos la dimensión escatológica de la iglesia. Nosotros, al saber que vamos caminando hacia Cristo, en esa parte pues tenemos que pasar todo por ahí. Si hay otro pasaje, no sé si hay otro medio, otra forma de evitar, digamos así, todas estas cosas, pues las evitamos, ¿no? Pero no, al final continuamente vamos a tener necesidad de purificación. Ay, padre, debo confesar, soy la misma con los mismos, ¿no? Quizás sí. Digo, hay que hacer nuestra lucha por cambiar, por orientar. Hay que hacer nuestra lucha por convertirnos, pues. Sale, pues. Esto es esa conclusión. Pero el Vaticano II todavía nos hace más. El Vaticano II también reconoce que en otras iglesias y comunidades de carácter cristiano, sí, ahí también hay algunos elementos que provienen de Cristo y que conducen a Cristo. Y entonces, si esos elementos, como estamos diciendo, tienen su origen en la santidad, podemos, podemos decir así nosotros, podemos luchar para acercarnos más a Cristo. Y ojo, desde Cristo, no desde mis criterios humanos, desde Cristo, descubrir cómo Él se va presentando en cada comunidad. Y aquí, caray, es que a veces pensamos como que ser protestante es pecado de inmediato, causa de condenación, te vas al infierno. Fíjense cómo platicamos en este sentido con algún hermano separado. A veces son pleitos, son discusiones, ¿sabes qué? De la iglesia no vamos a pasar, no vamos a decir nada para que no nos enojemos. Bueno, te quieres ir alejando, quieres ir encontrando la comunidad perfecta. Pues así no funciona. Esta situación entonces nos permite, ¿no? Veámonos en estas tres conclusiones. El cristiano, aunque peque, no es no deja de ser parte de la iglesia. Lo segundo, tenemos necesidad siempre de purificación. Y lo tercero, reconocemos que en otras iglesias, en otras comunidades, se da también la oportunidad de ir asumiendo esto. Ahora, ¿qué nos deja esto como síntesis en todo esto? La iglesia tenemos que decir, ojo, la iglesia es santa no por nosotros, sino porque Cristo, el esposo de la iglesia, se entrega a la iglesia, se entrega a nosotros como a su cuerpo y nos purifica por el bautismo y nos enriquece con su espíritu. Y es así como Cristo nos está santificando, nos está haciendo suyos como iglesia, nos está separando así como el esposo separa, digamos, a la esposa de la casa de su papá y de su mamá. Entonces Cristo nos hace suyos.
Él es la cabeza de nosotros que somos el cuerpo, la iglesia, y nos enriquece con su espíritu. Y esta santidad, aunque ya está presente porque Cristo nos la da, todavía no llega a su plenitud, todavía no es definitiva, todavía hay un trecho por hacer. Ay, pues es que ya no quiero pecar, ya no quiero tener los mismos pecados, también yo, pero tengo que reconocer mi fragilidad y por eso merece siempre mi respeto el sacramento de la confesión. Voy a ir a confesarme, voy a ir a socorrerme. ¿Cómo? Como Dios lo ha hecho. Esa entrega, esa entrega total y absoluta. Así entonces, la santidad de nosotros, pues tendrá que estar presente en algún momento. Y esa santidad, aunque todavía no esté plena, nosotros creemos que es también sostenida por la acción del Espíritu Santo. Es el que interviene, es el que está, digamos así, dispuesto a salir de sí mismo para que nosotros lo busquemos a Él. Y así en la santidad tenemos que entender esto, es un proceso. Mientras estemos en esta tierra con una imagen, pues sí, de esta forma, pues tenemos que cuidarnos para que no se nos vaya. La santidad no es nada más así como que una especie de esfuerzo superhumano, ¿no? La santidad va a ser real porque nos la da Cristo y a partir de ahí, como ya decíamos, es un don, pero se hace una tarea que se va a planificar al momento último. Entonces, por eso, mientras estamos en esta tierra, vamos a tener tentaciones y muchas, pero muchas veces vamos a caer en pecados. Por eso tenemos que buscar siempre ser santos. Y esto implica una lucha frontal contra el pecado. ¿Cómo podemos ir nosotros ir tomando conciencia de todo ello? Bueno, esta partecita es la fundamental. Somos una iglesia peregrina, santificados por Dios, y estamos tratando de llevar esa santidad al fin. Actividades complementarias que nos sugiere nuestra guía. Esta carta del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, habla sobre esta parte de la santidad de nuestra vida. Entenderla, yo creo que es elemental, es básico, porque nos habla de la santidad bien entendida. ¿Qué nos hacen? ¿Qué nos hacen? Pero hay que entenderla. Sí. Bueno, otra lectura. Este texto de Sponsa Verbi, Hans Urs von Balthasar. Estas dos paginitas son 5 o 6 paginitas, de las 189 a las 194. Si alguien tuviera el nombre, podemos decir nosotros, de santidad por propiedad privada, pues nadie sería, ¿no? Todos somos llamados a ser santos. Todos somos santos por el bautizo. Y esto es gracias a que nos hacemos esposa del Verbo. Somos esposa de Dios, esa iglesia. Y es ahí donde viene la reflexión de Baltasar. Bueno, esta partecita de la santidad de la iglesia repite la misma lógica de lo que decíamos hace 8 días, ¿no? La iglesia es una, pero no por nosotros, sino por Dios. Dios que es uno nos unifica y nos asume y nos hace y invita a vivir este compromiso. Así es esto es el resumen, la clave. Dios es el santo de los santos, Él es el que nos santifica en Cristo por la acción del Espíritu Santo y así ese regalo, ese don, es ahora un compromiso para que también nosotros vivamos en esa santidad. Bueno, dejo de compartir acá la pantalla y si hubiese alguna pregunta o duda, ya les decía yo al inicio, la podemos apuntar para que podamos resolver la próxima ocasión que estemos en la oportunidad de platicar. Pues donde quiera que se encuentren desde acá, les encomiendo en mi plegaria, en estos caminares, en estas procesiones, les encomiendo al Señor de los desamparados que con tanto amor se venera en esta tierra. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.